por último, viene una serie de domingos donde vamos a estar teniendo bautizos. Así que si usted no ha sido bautizado todavía en como su vida cristiana, en su caminar cristiano, y usted desea tomar este paso de obediencia en su caminar con el Señor, esta sería una buena oportunidad. Hable conmigo también si usted desea tomar este paso. Bien, pues le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia, si usted trajo una copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono, y estamos en Efesios capítulo 6. Estamos ya por terminar esta serie. Realmente nomás nos quedan 2 semanas más y terminamos con Efesios. ¿Cuántos han disfrutado la serie de Efesios? ¿Han aprendido algo? ¿Nos ha ayudado en algo? Espero que sí. Y vamos a estar aquí en Efesios en los versículos 14 y 15 el día de hoy. Déjeme empezar de esta manera. Usted sabe y yo sabemos que tenemos un enemigo. Un enemigo que se opone a nuestra vida espiritual, un enemigo que se opone para buscar, hacer, vivir la voluntad de Dios, alcanzar el propósito y plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es una realidad, tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. Y este enemigo se opone de muchas maneras, muchas veces lo hace directamente. Otras veces usa métodos que no son directos o quizás lo hace de una manera más sutil que a veces ni nos damos cuenta. Este es un ser y un enemigo no solamente real, pero es poderoso, más poderoso que usted y yo, y es más feroz que cualquier cosa que usted pueda imaginarse, porque Él está dispuesto a destruir y a matar literalmente. Ese es su objetivo. Y la promesa, por supuesto, que tenemos de la palabra del Señor a través de Cristo es que podemos ser vencedores y no ser víctimas de este ser que se llama Satanás. A través de Cristo podemos hacer frente a Él y en verdad obtener la victoria, una victoria que ya inclusive ya está ganada, pero que muchas veces nosotros estamos perdiendo. Y Pablo, a través de, entre la semana pasada y lo que vamos a ver hoy y la próxima semana, empleó esta imagen de un soldado equipado para la batalla para ayudarnos a comprender que estamos realmente en una guerra y que cada uno de nosotros somos soldados de cierta manera espirituales en el ejército del Señor. Afirma que el cristiano, mediante el uso de esta armadura de Dios y la práctica de las disciplinas espirituales que la palabra de Dios nos enseña como soldados espirituales que somos, encontramos la protección que necesitamos contra el ataque del enemigo, pero también la victoria en cualquier conflicto espiritual. Satanás realmente puede perder la batalla en contra de nosotros cuando aprendemos nosotros a mantenernos firmes contra él, usando correctamente lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a aprender a mantenernos bajo esa protección de una manera permanente, día al día, porque aquí es una de las cosas, uno de los errores que nosotros los cristianos a veces tenemos. Muchas veces los cristianos damos por sentado a muchas cosas. Damos por sentado de que si Cristo ya ganó la batalla, nosotros ya no tenemos que hacer nada. Bueno, sí y no, y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Damos por sentado muchas veces de que si ya Cristo hizo todo esto por nosotros, entonces solamente me queda a mí quedarme de brazos cruzados, sentarme y disfrutar las bendiciones de Dios. No estoy seguro si eso es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Y eso nos lleva muchas veces a llevar una vida que decimos, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo derrotado? ¿Por qué no alcanzo la victoria? ¿O por qué no alcanzo la vida y el propósito que Dios quiere para mí? Espero que después de hoy y la próxima semana, al ver estas
esta enseñanza acerca de la armadura de Dios, podamos realmente entonces aprender a cómo ponérnosla y cómo usarla. Porque Dios ya la ha puesto del frente a nosotros, está ahí disponible, pero Dios no te la va a poner, te la tienes que poner tú solo, ¿sí? Ahora, más adelante voy a explicar que esta en sí no es una armadura literal. No esté pensando, ok, pero ¿cómo me voy a poner el? No, no es una armadura literal, por supuesto, sino es una analogía que Pablo usa o que el Espíritu Santo nos da para entender lo que Dios realmente quiere decirnos. Pero no es, por favor, no se imagine que es una armadura literal, ¿ok? Entonces, lo que en realidad es revestirnos del carácter de Dios. Es revestirnos de la vida de Cristo en nosotros, como vamos a ver. Y entonces solo así realmente podremos ganar la batalla. Vayamos a Efesios 6, 14, 15, pero yo voy a empezar desde el versículo 13 como para recordar las últimas palabras de la semana pasada. La palabra del Señor dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y estos son los versos del día de hoy. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te damos nuevamente gracias. Gracias por tenernos en este lugar, porque te ha placido a través de tu Espíritu Santo guiarnos a estar aquí para que podamos escuchar, y no solamente escuchar y aprender una información, sino porque en verdad, Señor, nos amas, Señor, porque en verdad, Señor, que deseas que tu propósito y tu plan se lleven a cabo en nuestras vidas. Y deseas que cada uno de nosotros vivamos la vida verdadera que tú deseas para nosotros. Y Señor, y no estar yendo por la vida, tambaleando, teniendo un cristianismo, Señor, débil. Señor, deseas fortalecernos en ti. Que realmente entendamos, oh Dios, que podemos vivir una vida victoriosa. Que en verdad podemos vivir, Señor, la vida abundante que tú nos prometiste, Señor. Te pido, Dios, que nos des de tu gracia para entender tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra y que nos des, Señor, a través de tu Espíritu Santo la sabiduría de cómo ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas y las áreas de nuestra vida. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que tú seas simplemente usándome. Ay de mí, oh Dios, Padre, que me paro delante de ti y de tu pueblo para enseñar tu palabra. Ayúdame a enseñarla conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo y conforme a la completa verdad de tu palabra, oh Dios. Que no sean mis palabras solamente, que no sean ideologías humanas solamente, sino tu Espíritu Santo obrando para que haya un cambio en todas nuestras vidas, comenzando conmigo. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Pablo usa la armadura para representar algo que es espiritual. Nuevamente, no pensemos que es una armadura literal en lo que cuando hablamos de las cosas espirituales, sino simplemente es una representación, es una analogía que Pablo está usando. Pero para algo, por supuesto, para darnos una verdad de algo que es real espiritualmente. Entonces, para comprender la realidad, debemos mirar más allá de la simplemente figura de lo que él está hablando, de lo que Pablo está describiendo. Así es que examinaremos los recursos que están a nuestra disposición como cristianos para asegurarnos la victoria final,
si es que la usamos o aprendemos a usarla correctamente. Entonces, al analizar cada pieza, mis hermanos, obtendremos una mayor comprensión. Ese es el objetivo, que podamos tener una mayor comprensión del propósito y la utilidad de cada una de estas piezas de la armadura. Hoy vamos a estar cubriendo 3, la próxima semana estaremos cubriendo otras 3. Y a medida que lo hacemos, el objetivo es que entendamos cuál es la importancia de cada uno de ellos para que nosotros las podamos usar. Primeramente ponerlas, ¿sí? Como la analogía que usa Pablo, que sean parte de nosotros y después, claro, por supuesto, usarlas. Y que no se nos olvide algo esencial que él ha estado recalcando desde la semana pasada que lo estábamos viendo, es que es un mandato. No solamente es por nuestro beneficio que hagamos esto, de entender y usar esta armadura, sino es un mandato también de Dios. Es de suma importancia, no solamente que tomemos algunas partes de la armadura. De repente dice usted, bueno, es que la espada suena muy bien, con la espada sí yo puedo. No. Es una completa armadura que cada uno de nosotros, Pablo la semana pasada nos recordó, dice, asegúrense que toman cada pieza de la armadura de Dios, porque cada una de ellas tiene su propósito y cada una de ellas juega un papel con la otra, una dinámica que nos va a ayudar entonces a la victoria en la vida cristiana. Por eso el punto número 1 de hoy y la primera pieza de armadura que vamos a ver es que el cristiano debe ceñirse con la verdad. El cristiano debe ceñirse con la verdad. Nos está mandando la palabra del Señor a tomar toda la armadura de Dios. Es un mandato. Y cuando lo vemos en las Escrituras, no solamente es un mandato, pero tiene cierta urgencia. Es necesario, es imperativo que nos pongamos toda la armadura de Dios. Todo lo que se necesita para vencer a nuestros enemigos, ya Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Sin embargo, tú y yo somos responsables de tomarlo y usarlo. Esta es como la tercera vez que yo digo esto. Es que es importante. Es nuestra responsabilidad. No lo dé por sentado. Dios ya lo puso a disposición nuestra, pero no lo dé por sentado. Es nuestra responsabilidad tomarlo y usarlo. Entonces, la apropiación de esa armadura que Dios nos ha dado no solamente va a traer beneficio para nosotros en cuanto a protección en la guerra espiritual, sino nos va a ayudar a mantenernos firmes y valientes cada vez que el ataque del enemigo venga. Porque el ataque va a venir, mis hermanos. El ataque del enemigo va a venir a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros no estamos listos, número 1, si nosotros no sabemos discernir de dónde viene esto, vamos a empezar a pelear la guerra equivocada, porque vamos a empezar a pelearnos entre nosotros. ¿Sí? Y segundo, si no discernimos cómo pelear esta guerra, entonces la estaremos perdiendo. Entonces Pablo vivió en un tiempo diferente que de nosotros, por supuesto. Quiero imaginarme cuando él escribió este libro de Efesios, él estaba en la cárcel. Quiero imaginarme que de repente habían soldados, dice que lo cuidaban. Quiero imaginarme que el Espíritu Santo, mientras le está inspirando a escribir esto, quiero imaginarme a Pablo mirando a un soldado romano, ¿sí? Y mirando todo lo que este soldado romano tenía como armadura. Y es precisamente cuando miramos aquí en Efesios lo que él está diciendo, literalmente está escribiendo casi como un soldado romano se vestía. Pero esto trae una gran verdad para nosotros en lo espiritual. Porque nuevamente, no es que literalmente exista una armadura como tal, que nos tengamos que poner en la mañana. No es así, sino más bien Dios está recurriendo a lo que ellos entonces conocían y a lo que nosotros podemos conocer. O sea, nos está dando una figura para que podamos entenderlo mejor, para que podamos mirarlo de alguna manera.
entender lo que Él realmente está diciendo en cuanto a esto. Y bueno, hoy vamos a desempaquetar 3. Y una de esas piezas es que la verdadera armadura espiritual para todo creyente es la verdad de Dios. La verdad de Dios. El versículo dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Lo primero que hacía un soldado romano cuando entraban al servicio era ponerse un cinturón que les daban. El cinturón era más o menos de 6 a 8 pulgadas de ancho. Y el cinturón iba alrededor de esta área del cuerpo, 6 a 8 pulgadas. El cinturón estaba hecho, eran como que si tuviéramos de estas fajas que hoy usamos, pero pegadas unas 4 de ellas, ¿sí? Y iban alrededor de esta parte. Si un soldado iba a estar activo en un puesto de batalla, lo primero que tenía que hacer era ponerse su armadura. Y la primera pieza era ese cinturón. ¿Ok? ¿Para qué servía ese cinturón en el soldado romano? Bueno, como usted ya sabe, antes no se usaban los pantalones como hoy lo hacemos, ¿no? Antes los hombres usaban túnicas, vestidos casi, ¿no? Entonces, muchos de esos túnicas o vestidos bajaban debajo de las rodillas, porque inclusive no era bueno que el hombre enseñara sus rodillas o la mujer. Las mujeres tenían que túnicas largas hasta los tobillos. Y es así como se vestían, esa era la cultura y es así como también parte de la palabra de Dios había enseñado. Entonces los hombres se vestían con túnicas. Cuando venían a ser soldados, no podían simplemente ir a la guerra en una túnica, ¿sí me entienden? Sino que se les daba este cinturón para sujetar todo aquello que estuviera suelto. En otras palabras, número 1, agarraban la túnica, si era soldado, agarraba la túnica y se la subía. Después, de cierta manera, la arrapaba, así como cuando los hombres nos metemos la camisa al pantalón. Entonces se ponían todo y una vez que estaba todo apretadito, agarrado, entonces venía el cinturón por encima a apretar y a sostener todo eso. ¿Lo está viendo? ¿Está viendo la figura? ¿Por qué hacían eso? Porque si una parte de esa túnica o algo estaba suelto y ellos iban a marchar a la guerra o empezaba la guerra, podría pasar que con esas piezas que estaban sueltas por ahí se iban a enredar, se iban a tropezar o inclusive dar ventaja al enemigo para agarrarlos por ahí. ¿Lo está escuchando? Ahora traiga eso a lo espiritual. Si un soldado romano no ponía su cinturón y todo aquello que estaba suelto por ahí no estaba bajo ese cinturón, todo aquello suelto iba a ser una ventaja para el enemigo. Podría él mismo tropezarse con su misma túnica. Podría enredarse en cosas. Entonces, la pieza de armadura espiritual que aparece en primer lugar es el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad en lo espiritual? Comencemos con lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces los soldados del ejército de Dios debemos, número 1, conocer quién es la verdad. Tener una relación con la verdad. Si yo quiero revestirme de la verdad, si yo quiero conocer la verdad, primero yo tengo que tener una relación con la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Si queremos obtener la verdad como hijos, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos conocer quién es Jesús, quién es este Cristo. Y no solamente conocerlo, pero necesitamos crear en nosotros una vida de desearle, de amarle, de querer más de Él. Porque Él es la verdad. Nuestras vidas, cuando Cristo viene a morar en una persona, nuestras vidas no pueden ya
continuar igual, sino al contrario, debe haber una libertad. Debemos de estar libres de cualquier falsedad, hipocresía, murmuraciones que no son verdad. No tendremos éxito, mis amados, en resistir y vencer al maligno si continuamos, si no tenemos una relación primero con él, si no conocemos la verdad. Porque esto nos lleva, si nosotros decimos que somos cristianos, pero no constantemente estamos en una búsqueda de quién Cristo es, que es la verdad, siempre habrá una duda, siempre habrá un engaño, siempre habrá algo suelto en la túnica por ahí que nos lleve a enredarnos o a tropezarnos en cosas de la vida. Si Jesús verdaderamente mora en cada uno de nosotros, entonces la verdad está en ti. ¿Ok? Pero sin embargo, escuche bien esto. Usualmente, como seres humanos, no seguimos siempre la verdad, el camino de la verdad. Y una de las maneras que Cristo, Él conociendo, Él sabía, yo soy la verdad, yo quiero habitar en ustedes, pero muchas veces Dios ya sabía que no siempre íbamos a buscar la verdad. Entonces Él dijo, necesito dejarles una herramienta de la verdad para que me conozcan y para que conozcan mi voluntad, para que conozcan cómo deben de caminar su vida cristiana. Y entonces Él dejó la verdad de la palabra de Dios. Entonces todos aquellos que la verdad, que es Cristo, mora en nosotros, debemos de alguna manera continuar buscando la verdad. ¿Cómo buscamos la verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? La verdad la encontramos a través de conocer la palabra de Dios. Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, nuevamente, por ahí andan los pedazos de tela de la túnica y nos enredamos y caemos, porque muchas veces no sabemos, no conocemos la verdad. Si en verdad tú eres cristiano y entiendes que esta es la verdad de Dios, esto debería en absoluto, escúchame bien, en absoluto ser la guía de tu vida. Cuando una persona dice, pastor, tengo algunas situaciones con mis hijos, ¿qué libro me recomienda para ser un mejor padre o cómo guiarlos? En ese momento quiero decirles solamente una respuesta, pero no lo digo. Pero la realidad es que es la Biblia. Pastor, mi matrimonio está mal, ¿qué libro me recomienda? La Biblia. Pastor, mis finanzas no están bien, ¿qué libro me recomienda? La palabra de Dios. Cualquiera que sea tu situación en la vida, cualquiera que sea tu situación en la vida, si tú deseas conocer cuál es la voluntad de Dios para esa situación, conoce la palabra de Dios, que es la verdad. Esto debe regir nuestras vidas. Esta verdad es con la que tú te tienes que agarrar y agarrar todo aquello que está suelto. Yo a veces no entiendo, pastor, esto de lo que sea. Pues entonces, hermano, ve a las Escrituras y conoce la verdad. Pastor, yo no entiendo esto muchas veces entonces ve a las Escrituras. Pero usted no me puede decir, pastor, yo te puedo decir, pero quién sabe yo no tenga la verdad. Hello. Por eso, mis amados, a veces yo les digo, tengan cuidado con quién están escuchando, a quién están viendo en YouTube, el libro que escuchan, el libro que leen, porque no hay nada como la verdad absoluta de la palabra de Dios, mis amados. Satanás es el promotor de mentiras. Él constantemente va a estar viniendo a tu vida con cosas, con dudas, etcétera, etcétera. Y si nosotros como creyentes en verdad
somos controlados por el Espíritu Santo, entonces abrazamos activamente, constantemente la palabra de verdad. Y ella nos protege contra el engaño de Satanás, cualquiera que sea. Nos preparamos para la guerra cuando nos aferramos a la palabra del Señor. Y empezamos a vivirla en nuestras vidas diariamente. Me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo. No está en nuestras pantallas si usted lo quiere apuntar. 2 de Timoteo 2:4 dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo es que un soldado en el ejército de Dios no se enreda con las cosas de la vida? Cuando está conociendo y viviendo la palabra de Dios. De otra manera, te vas a enredar en las cosas de la vida. Hermano, te vas a enredar. Y cuando estés enredado, es necesario, mis hermanos, que conozcamos la verdad del Señor. Así que ten cuidado con tu túnica. La túnica cubre nuestra desnudez. No vaya que vaya a estar suelto por ahí algún pedazo y te enredes en situaciones que no quisieras, llenas de mentiras deshonestas que no van con la completa verdad de la palabra de Dios. Cuidado con tropezar con la mentira de Satanás o inclusive otras personas. Cuidado con caer en la falsedad, en la hipocresía. Cuidado con enredarte con murmuraciones deshonestas que lejos de traer unidad, traen división y afectan a los demás. El ancho y grueso del cinturón que estos soldados usaron de cuero no era una arma ofensiva, ¿sí? ¿Lo ves? No es que ellos agarraban y se lo quitaban y le empezaban a dar así al otro. No, era una arma más bien de apoyo y protección. ¿Lo ves? Cuando practicamos la verdad diariamente, su apoyo y protección hacen no solamente que amemos más el cómo vivir bajo la voluntad de Dios, pero nos protege en contra de todo aquello que viene del enemigo, mis amados. La verdad de Dios nos guarda de ser engañados y de engañarnos a nosotros mismos también. Que muchas veces podemos llegar al momento en que pensamos que algo está correcto sin antes haberlo visto completamente de completa perspectiva de la palabra de Dios. Vivir en la verdad, mis amados, nos libera de las mentiras destructivas de Satanás. Ceñirnos a nosotros mismos, como Pablo nos manda aquí en Efesios, con la verdad de Dios, nos evitará que seamos atacados, mis amados, por mentiras o ser afectados por las mentiras. Porque la verdad protegerá siempre a aquellos que buscamos la verdad. Entonces, mis amados, la armadura que Dios desea que nos pongamos comienza con ponernos el cinturón de la verdad. La verdad de quién es Cristo y la completa verdad que Él nos ha dado para que vivamos, conozcamos a quién es Él, conozcamos su voluntad y para que vivamos nuestra vida de esa manera. Si tú has agarrado todas aquellas cosas en tu vida y las estás poniendo bajo el cinturón de la verdad, vas a estar bien. Pero si no sabes cómo amarrarte el cinturón, es más, no sabes si tienes cinturón. ¿Ha visto las personas que tienen pantalones grandes pero no se ponen un cinturón? ¿Qué pasa? Cuidado, te agarran con los pantalones debajo espiritualmente. En serio, nos reímos, pero es una realidad espiritual. Número 2, el cristiano debe revestirse con la justicia de Dios. Esta es la segunda pieza de la que habla Pablo. El cristiano debe revestirse con la justicia de Dios. Una pieza muy importante también en la armadura de Dios.
porque eso tiene que ver con la rectitud. El versículo dice, revestíos. Revestíos es como poner sobre. No es de quitárselo, volvérselo a poner, quitárselo. No, no está hablando de eso. Eso no es revestido. La palabra original es de, ya tienes algo, ahora ponte algo más encima. De eso se trata, revestidos aquí. Con la coraza de la justicia. Esta es otra parte esencial. La coraza del soldado romano cubría el torso desde el cuello hasta la cintura. ¿Okay? Entonces era una pieza hecha de metal, inclusive muchas veces le ponían las cadenas que lo detenía a los lados. ¿Okay? Todo era de metal y lo cuidaba, lo cubría desde el cuello hasta la cintura. Acuérdense, ya tenía el cinturón, ¿cierto? De apoyo, de ajuste, de protección, pero ahora se reviste, se pone por encima de también una coraza, dice, de justicia. Y por supuesto, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta parte? Físicamente, tenemos el corazón, los pulmones, todos aquellos órganos vitales. Gracias. Un día de estos yo creo que Yedi va a tener que estar predicando aquí conmigo. No estoy profetizando, pero quién sabe. Órganos vitales, todos los órganos vitales físicos están aquí. ¿Te imaginas en una guerra? Si no estás protegido aquí, es de inmediato que una lanza, una flecha pueda atravesarte uno de esos órganos, ¿cierto? En la cultura judía, en algunos versos o en algunas versiones de la Biblia, llamaban entrañas. ¿Has escuchado la palabra entraña en la Biblia por ahí? Y esa palabra en el original era la cavidad del estómago. ¿Ok? Y según los judíos, simbolizaba las emociones por la forma en que el estrés y las tensiones de nuestras emociones nos afectan. Interesante. El corazón frecuentemente representa los deseos y la voluntad. Cada vez que usted ve el corazón del hombre en la Biblia, no está hablando del corazón físico, está hablando de aquello de donde se originan nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestras decisiones. ¿Sí? Y también se pensaba que era la sede de nuestro intelecto. Se pensaba que las intenciones, por eso cuando la habla dice las intenciones del corazón, y las actitudes en cuanto a nuestra personalidad y temperamento se alojaban en esta zona. ¿Ok? Interesante conocer esto. Entonces, para proteger todas esas áreas vitales de la vida y sobre todo de la vida espiritual, Pablo dice de una manera de analogía, pónganse la coraza para proteger todo eso. ¿Coraza de qué? La coraza de justicia. Deme 5 minutos, voy a tratar de explicar esto en 5 minutos. Esto es teología, así es que póngame atención, no se me pierda, no se me duerma. Pero esto es importante entender. ¿Ok? Usted y yo no podíamos ser justificados por nosotros mismos. No había nada en ti bueno, no hay nada en ti bueno, ni en mí tampoco. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que tú por ti mismo pudieras venir delante de Dios y justificarte a ti mismo y decirle, Dios, yo soy una buena persona, yo puedo hacer esto, mira yo. No había nada. Es más, en Isaías Dios dice, lo que tú crees que son tu justicia son como trapos de, y yo no sé si usted entiende lo que eso quiere decir, pero no voy a entrar ahí. Pero Dios así mira nuestra justicia, como trapos de inmundicia. Porque no hay nada que tú y yo podamos, nuestra justicia es inválida delante de Dios. Porque no es nada, quizás puedas justificarte con los demás, posible, pero delante de Dios no podemos justificarnos. Nadie va a poder llegar en su día final delante de Dios y quererle darle una gran lista del por qué Dios debería dejarlo o salvarlo en la eternidad. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Que Dios en su misericordia y en su amor
sabía que nada podía, tú y yo podíamos hacer para ser justificados delante de Él. ¿Y qué es lo que hizo? No había un ser humano en toda la tierra a través de la historia que Dios pudiera ver. Mira aquí, mira, sabes que nos vamos a esperar aquí en el 2025 porque sí va a haber una persona buena, capaz. No había nadie que pudiera justificar al ser humano. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Justificar al hombre por sí mismo. Entonces mandó a su Hijo Jesucristo y tomó tus pecados y mis pecados y los puso sobre Jesús. Y entonces Dios dijo, ok, ahora todos los pecados están sobre de ti y ahora por mi justicia tengo que castigarte a ti. ¿Lo está viendo? Y entonces manda a Jesús a morir en la cruz del Calvario cuando deberíamos haber estado tú y yo. Y entonces Jesús, siendo perfecto, el Hijo de Dios, la ira de Dios cae sobre Jesús porque Él está llevando el pecado del mundo. Y Jesús muere y Dios le da la espalda mientras está en la cruz. ¿Lo está viendo todo lo que está pasando? Entonces, una vez que Dios ha llevado su ira y ha castigado a su Hijo por nuestros pecados, entonces Dios dice, ahora la justicia tuya, en ti estoy poniendo los pecados de todos ellos, pero tu justicia, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres perfecto, tu justicia entonces la tomo para dársela a ellos. Escucha bien esto, mis amados. Si vas a entender tu vida cristiana, comienza aquí. Hubo un intercambio. Y el intercambio fue que Jesús tomó tus pecados y Dios tomó la justicia de Cristo para dártela a ti. ¿Cómo es eso? No lo merecíamos. Y sin embargo, Él lo hizo por cada uno de nosotros. 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, Dios tomó la justicia de Cristo y la aplicó a cada uno de nosotros que éramos pecadores. Y por eso nos llama al arrepentimiento y permite que tengamos fe y creer en Él para entonces ser salvos. La justificación de la que habla Romanos y otras partes de la palabra de Dios, la justificación es el acto de gracia extendida de parte de Dios para ti y para mí, que sabía que no había manera que tú pudieras salvarte por ti mismo y entonces usó la justicia de su Hijo para dártela a ti, para entonces ahora dice la Biblia que inclusive Dios nos ve como santos. Santos. ¿Cómo? Tú y yo sabemos lo que hacemos. Tú y yo sabemos los pensamientos que tenemos. Tú y yo sabemos lo que hacemos por ahí fuera de estas cuatro paredes. ¿Cómo Dios nos llama santos? Porque la justicia de Dios, la justicia que tomó de su Hijo, la ha puesto en ti. Por su gracia somos justificados. ¿Lo entiendes? Entonces eso nos hace justos delante del Señor. Nada puede cambiar eso. Y es necesario que entendamos esto en nuestras vidas, mis hermanos, porque entonces aquí es donde comienza el conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y aquí es donde comienza el conocimiento de quiénes somos nosotros en Él. Porque una de las razones por la que muchas personas, incluyendo los cristianos, no pueden vivir la vida que Dios desea para ellos es porque tienen todavía un problema de identidad. Aún no saben quiénes son. Muchos cristianos todavía no saben quiénes son. Y muchas personas que van a través de la ansiedad, la amargura, todas las enfermedades mentales o emocionales que hoy en día se están conociendo más y más y más. Una de las razones, creo yo, según la palabra,
es que no conocemos esta verdad acerca de Dios y acerca de nosotros. Entonces vamos por el mundo pensando que si voy a ser lo suficiente buenos o si voy a ser lo suficiente bueno para con Dios, para con los demás, para el trabajo, para la escuela, para esto. Y empezamos muchas veces a mirar si estoy a la capacidad de los demás, al estándar. Uy, mira los de Facebook, todo lo que están poniendo. Mira, ay, y yo mira aquí donde estoy. Porque hemos perdido la capacidad de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entramos en una ansiedad, en una depresión. Interesante que es aquí donde las emociones pasan. Es aquí donde sale la ansiedad, la preocupación. Es de aquí donde salen todas esas cosas emocionales en el ser humano. Y al cristiano Dios le dice, es necesario que te pongas la coraza para cubrir todas esas cosas. Porque si no, va a ser por ahí donde Satanás te comience a atacar. Es necesario que nos pongamos la coraza de justicia, que conozcamos qué es eso. Ahora hay una segunda parte en esto. A medida que la justicia de Cristo se usa, no solamente está sobre nosotros, por gracia de Cristo, sino también necesitamos vivir adecuadamente en su justicia. ¿De qué estoy hablando? Esta justicia de Cristo no solamente te la dio para que fueras salvo y bueno, qué bueno, te espero en el cielo. No es así. Es para que vivamos la vida aquí de una manera santa, porque ahora somos santos, debemos de vivir en santidad. Hello. A todos nos ha llamado a hacer esto. Entonces debe producir una vida santa. La justicia de Dios debe proteger la vida de cada uno de nosotros. Aunque seamos santos por lo que Cristo ya ha hecho, no significa que ya hemos alcanzado todo, porque todavía estamos en un proceso de santificación. Y esto no va a terminar hasta que estemos de regreso con Él en la gloria. Entonces, para desarrollar la justicia relacional o la vida que estamos viviendo aquí en la tierra, necesitamos ese proceso de santificación. Entonces, una de las maneras de estar ganando esta guerra espiritual es ganando la guerra interna. ¿Cómo? Cuando comenzamos también nosotros, debido a la justificación que se nos ha sido dado, comenzar a vivir una vida justa, santa, delante de Dios. Satanás siempre va a buscar esa área débil, mis amados, en la armadura, para poder explotarla. Y si nosotros no estamos buscando activamente la santificación en nuestras vidas, entonces áreas vitales en la vida del creyente van a estar vulnerables constantemente. Déjame repetir eso. Si nosotros no estamos buscando activamente vivir una vida santa como creyentes, porque ahora hemos sido justificados, por esa justificación que se nos ha dado, somos llamados a vivir una vida santa. Esa es la coraza. Pero si nosotros no estamos activamente buscando cómo vivir una vida santa, agradable delante de Dios, entonces muchas áreas vitales de nuestra vida van a estar vulnerables. Y es ahí donde muchos cristianos sufren. Y si hay problemas en las áreas vitales, por ejemplo, de las emociones, prioridades, actitudes, acciones, entonces quiere decir que hay un problema en cuanto a personas no se están poniendo la coraza de justicia en sus vidas. Si sus ambiciones, deseos, lealtades, afectos son incorrectos, hay un problema en la coraza de justicia. Eres vulnerable al enemigo. El enemigo tiene entrada en tu vida y a tu voluntad para desviarte, explorarte y al final destruirte. El proceso de santificación, mis amados, ocurre a través de ¿qué? De la obediencia diaria, sometidos a la voluntad revelada en la verdad de Dios. Así es como sucede.
si es que no ores no ores diciendo, Señor, esta mañana me pongo la coraza de justicia. No trabaja así. No te engañes. La manera en que trabaja, si en verdad te vas a poner la armadura de Dios, es cuando empiezas a vivir y buscar activamente el vivir una vida santa delante de Dios bajo la completa verdad de su palabra. Es así como trabaja. Y cuando eso sucede, entonces vas a estar listo para que cuando el enemigo venga con los ataques, porque los ataques van a venir. Mis amados, los ataques van a venir. Pero cuando vengan los ataques, tú vas a poder discernir qué es la mentira de Satanás. Tú vas a poder discernir que eso no está correcto bajo la verdad de la palabra del Señor. Tú vas a discernir que eso no está bien porque la justicia de Dios, el que tu sometimiento a la voluntad de Dios te dice algo más. Y entonces vas a estar firme para soportar las acechanzas del enemigo. Y entonces la Biblia dice que entonces Él huirá de ti. Pero cuando tú juegas el jueguito de no vivir bajo la voluntad de Dios y no conoces la verdad de Dios, siempre estarás expuesto, mis amados. Es así como trabaja. En la batalla del cristiano contra las fuerzas enemigas, la rectitud y la integridad, una vida pura, son parte de esa armadura de la que estoy hablando. Porque cuando la lanza del enemigo venga en contra de ti, no va a llegar a tu corazón ni a todas las partes vitales espirituales. Y por último, el cristiano debe caminar sobre el evangelio de la paz. Esa es la tercera pieza que vamos a examinar hoy. El cristiano debe caminar sobre el evangelio de la paz. El texto dice, 15, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Nuevamente, veamos primero la figura del soldado romano. ¿Cómo eran los zapatos que usaban estos soldados romanos? Pues los zapatos que usaban eran como un tipo sandalia, ¿ok? Pero no era cualquier sandalia. Era una sandalia reforzada, gruesa. Traía una especie de clavos en la parte de abajo, en la suela, ¿sí? ¿Se acuerdan? La semana pasada yo les dije que teníamos que estar firmes. Ok, pues el zapato del soldado romano tenía una especie de clavos abajo. Para la hora de atrincharse, podía sostenerse. Además de eso, tenía largas tiras de cuero que entonces él se amarraba y se apretaba hasta la rodilla para que ese zapato no se le saliera. ¿Está viendo la figura en el romano primero? Porque la capacidad de mantenerse firme, mis amados, sin resbalar o caer, era esencial en la batalla. El soldado que resbalaba o perdía el equilibrio porque sus zapatos no estaban bien puestos o no estaba poniéndose los zapatos correctos, mis amados, eso al soldado le iba a costar literalmente la vida. Escuchen, mis hermanos. Dios nos está diciendo que para nosotros también hay un tipo de zapatos. Y el zapato que constantemente tenemos que caminar en esta vida cristiana, en el caminar espiritual, es con los zapatos del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Nuevamente, no son zapatos literales, ¿ok? Sino es como la manera en que debemos de caminar. Creo yo que intentar ir a la batalla sin esto lo que está diciendo Pablo, el calzado del evangelio, yo creo que es imposible. Y aquellos que saben que tenemos el calzado, o sea, me refiero a los cristianos, pero no sabemos cómo ponérnoslos o cómo sujetar ese calzado de una manera, mis amados, si no sabemos hacer como eso, seguramente vamos a resbalar o vamos a perder el equilibrio y nos va a causar la derrota. Y por supuesto, por último, la destrucción. El evangelio de la paz
¿se acuerdan cuando dije que toda esta armadura va unida una con otra? ¿Sí? No es una pieza, mis amados, que usted escoge, no. Toda esta armadura debe ir completa, una con una, va ligada con la otra. Esta paz con Dios se obtiene por la justificación que tú obtuvimos a través de Cristo Jesús. Si no eres justificado por Dios, tampoco vas a obtener la paz de Dios. Pero si somos justificados por Dios, parte también es que estamos en paz con Dios, tenemos paz con Dios. Tenemos una paz posicional con Dios. Porque dice la palabra es que antes éramos sus enemigos. ¿Sí? Entonces la ira de Dios estaba en contra de nosotros. Pero vino Cristo, pasó lo que pasó, lo que se acaba de explicar de la justificación. Entonces no nos hizo enemigos, nos justifica a través de Cristo. Y ya no somos enemigos, sino que dice que ahora somos amigos. Y no solamente amigos, sino dice que vino a hacernos hijos de Él. Hijos de Él. Wow. Él cambió completamente nuestra posición. Y nada puede cambiar esa posición de paz que tenemos con Dios. Pero aquí está el asunto. Pero sí podemos perder nuestra paz relacional cuando no estamos caminando diariamente como deberíamos de estar caminando, bajo la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la paz del Señor debe reinar en nuestros corazones, experimentarla cada día. Sobrepasa nuestro entendimiento. Nos dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no debe de depender de las circunstancias o de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino solamente debe depender de quién Cristo es y quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Eso es. Y cuando nosotros empezamos a experimentar esa paz, hay una segunda parte en el verso. Cuando nosotros empezamos a experimentar esa paz y es una realidad en nuestras vidas, hay un trabajo que hacer. Y el trabajo que hacer, dice la Escritura, que dice que entonces tenemos también que compartirla con alguien más, estar prestos con el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, hay muchas personas. Está como los Óscares, ¿no? Ya para que se calle, ya tocamos el piano. Hay muchas familias, hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio de la paz. Hay muchas personas que están batallando en sus vidas. Y nosotros que hemos experimentado esa paz, necesitamos llegar a esas personas, esas familias llenas de agonía, de ira, de odio, de peleas en el hogar, de miedo, de desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de perdón. Aquellos que han experimentado la paz con Dios y viven bajo esa paz con Dios, también son aquellos que están buscando la paz. Los que Mateo habla como los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Aquellos que no se dan a la murmuración, a la mentira, sino que buscan la unidad. Y no permitimos que el enemigo use rumores, maldiciones, malas interpretaciones de los hechos, suposiciones para traer desunidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Los que caminan en el evangelio, sobre el evangelio de paz, están listos para calmar cualquier situación aplicando la verdad de la palabra de Dios. ¿Ve cómo trabaja? Todo está unido uno con otro. Pero perdemos muchas veces los cristianos esta guerra espiritual en nuestro diario vivir, porque muchas veces o no estamos realmente poniéndonos esta armadura de la que Dios nos habla, o queremos simplemente escoger aquellas que se escuchan más, como dicen los chicos, más cool. La espada, el escudo. No,
Eso es lo último de lo que vamos a hablar. Comienza con el cinturón de la verdad. Si tú vives tu vida en verdad, vas a estar bien. Pero encima de eso, ponte la coraza de justicia para proteger tu corazón, tus emociones, tus deseos. Y amárrate bien esos zapatos del Evangelio de la paz, para que estés firme, para que no caigas y para que puedas compartir con los demás o traer paz cuando hay disensión. ¿Cómo? ¿A través de mi opinión, de lo que yo pienso que debería de ser? No. A través de la verdad, de la palabra de Dios. Así es como trabaja. Esa es la armadura de Dios, mis amados. Así que deja de orar. No estoy diciendo que oras, pero no oremos simplemente por decir: Dios, me pongo la armadura. No, empieza a practicar la verdad del Señor. Empieza a vivir la justicia de Dios. Empieza a caminar sobre el Evangelio de la paz. Y entonces vamos a estar bien. Ponte de pie. Yo no sé dónde tú estás en cuanto a esto, mis amados. Quizás es la primera vez que lo escuchas y lo entiendes de esa manera. Quizás ya lo habías entendido, pero has descuidado tu armadura. No estás viviendo realmente. Quizás tu cinturón de la verdad está desabrochado. Yo no sé, y hay cosas sueltas por ahí que te han llevado a la confusión, a la duda, etcétera, etcétera. O quizás la coraza no está muy puesta, o quizás no está puesta de justicia, y has sufrido los daños, los estragos del enemigo. Bueno, lo que Dios nos está invitando es, número uno, tú te la tienes que poner. Dios no te la va a poner. Eso es importante. Tú te la tienes que poner. Dios ya la ha proveído, pero tú te la tienes que poner. Y comienza a vivir de esa manera, para que realmente comencemos a experimentar la vida cristiana en victoria, como la palabra del Señor. Hay un versículo por ahí, no me acuerdo cuál es, quizás alguien se lo sabe, pero dice la palabra del Señor de que aquellos que viven de esta manera, hay una promesa. Aquí es cuando esas promesas son realidad, ¿ok? Cuando empezamos a vivir de esa manera, dice la palabra del Señor que Dios pondrá al enemigo debajo de nuestros pies. Escucha bien eso. Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera, la promesa es que Dios, no nosotros, porque nosotros no tenemos el poder. Gracias, hermana. Romanos 16:20, búsquelo para ver si es verdad. No se crea, le confiamos. Pero la palabra de Dios sí dice que Dios va a poner a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Es una promesa, pero es una promesa condicional, como todas las promesas de Dios, que si vivimos de esa manera Él lo hará. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu verdad. Tu verdad nos trae libertad, Señor. Tu verdad nos vivifica, nos edifica, Señor. Tu verdad es, Señor, para darnos una vida diferente, para realmente darnos la vida que tú deseas. Nos estás invitando, ya nos has dado lo que necesitamos, Señor, y ahora nos invitas a que seamos parte de esto. Y en verdad, porque nos amas, has provisto de esta armadura de la que habla Efesios, y has provisto, oh Dios, tu verdad para que nosotros andemos en tu verdad. Has provisto tu justicia para que nosotros andemos en tu justicia. Y has provisto el Evangelio para que nosotros andemos en el Evangelio. Pero depende de nosotros.
Señor, ayúdanos a vivir de la manera que tú deseas, porque al final no es una armadura literal la que nos ponemos. Al final lo que tú nos estás invitando es a que el carácter de Cristo comience más y más a verse en nosotros, a permitir que Cristo more más y más en nosotros, en cada área de nuestra vida, para que no nos enredemos en las cosas del mundo, en las cosas de afuera, en las cosas aquellas que dañan, en cosas, Señor, que no están bajo tu voluntad, en cosas, Señor, que el enemigo quiere usar para venir a destruir, matar, robar. Ayúdanos a no enredarnos en esas cosas, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón y nuestras emociones y nuestros deseos, que ellos solamente estén sometidos en tu justicia, en tu verdad, en tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes a través de tu evangelio de verdad, de paz. Y que podamos compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este evangelio. Y cuando también aquello que viene a dividir o aquello que viene a crear, Señor, oh Dios, estas cosas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, que seamos prestos, listos para parar esas cosas, traer paz a través de la verdad que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos a vivir, porque si no estaremos enredándonos, no estaremos firmes, estaremos deslizándonos y al final estaremos perdiendo la batalla. Guarda a cada uno de mis hermanos. Te pido que tú les ayudes, Señor, a revestirse de esta armadura que tú nos das cada día de su vida, que no se la quiten, porque de eso se trata. Una vez que nos la ponemos, no nos la quitamos, Señor, y ayúdanos a vivir esa vida que tú nos das, a salir de este lugar, Señor. Sea tu protección, tu bendición. Tú sabes las cosas que cada uno de nosotros tiene necesidad. Te pido que tú estés, Señor, proveyendo para cada una de las necesidades de mis hermanos. Guarda a cada familia, los que no están aquí, Señor, guárdales, bendíceles, guíales, Padre, y que tú continúes guiándonos como iglesia también a vivir de esta manera en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.